Desmenuzando los manuales del portafolio 2026, parte 6. Vamos a la tarea número 3. Es la reflexión en torno a los aprendizajes socioemocionales. Aquí no se trata solo de contar actividades, sino de mostrar tu capacidad de reflexionar profesionalmente sobre situaciones reales que le pasan a tu curso. Debes identificar una situación concreta donde tus estudiantes hayan necesitado desarrollar una habilidad como la empatía, la autorregulación, el respeto, la convivencia o el autoconocimiento. Y no es que tengas que decir, mis estudiantes mejoraron su convivencia. Tienes que saber explicar qué observaste, qué les pasaba, cómo actuaban y qué decisión pedagógica tomaste tú. Y aquí es clave reflexionar respecto de la práctica docente propia, no solo qué les pasa a tus estudiantes, qué necesitan cambiar o ajustar ellos, sino qué podría cambiar yo en mi práctica docente. ¿Qué podría seguir trabajando? ¿Qué cosas mantener? Todo a fin de mostrar un acompañamiento real desde el docente hacia el grupo curso. Y si quieres llegar al nivel destacado, la rúbrica dice que debes indicar qué les está pasando, qué podrían estar sintiendo los estudiantes. Pero es que uno no es sociólogo ni psicólogo. No te preocupes, la rúbrica dice que el docente es capaz de levantar una hipótesis de lo que podría estar pasando, lo que podrían estar sintiendo tus estudiantes en esa situación. Es solo eso, tu capacidad de levantar una hipótesis. Pequeños detalles: para educación parvularia el trabajo es más centrado en las familias y en educación especial se suma la mirada sobre inclusión y contexto social. El secreto aquí es no escribir frases genéricas, sino reflexionar de verdad desde tu punto de vista como docente acerca de esta situación socioemocional que pueden haber pasado tus estudiantes. Y recuerda que si prefieres un análisis un poco más detallado tomándonos el tiempo, vamos a hacer un taller este domingo a las 19 horas. Desmenuzando los manuales del portafolio, parte 7. Hoy vamos con el módulo 2, clase grabada. Aquí debes demostrar cómo enseñas, cómo interactúas con tus estudiantes y qué decisiones pedagógicas tomas durante la clase. Si quieres tener un buen desempeño, fíjate en las rúbricas, fíjate cómo ser competente, pero como en azul te dice cómo llegar a ser destacado. Número 1, no basta con explicar bien. Tus estudiantes deben tener un rol activo durante la clase, construyendo o descubriendo aprendizajes. Número 2, no basta que participen respondiendo preguntas. La idea es que interactúen entre ellos y aprendan colaborativamente durante buena parte de la clase. Número 3, debes cumplir el objetivo de la clase, pero además mostrar aprendizajes transversales como el respeto, la autonomía. Número 4, si quieres destacar en pensamiento profundo, promueve que tus estudiantes expliquen, cuestionen, comparen, argumenten o evalúen ideas. Y número 5, aprovecha las respuestas, los errores y las dudas de tus estudiantes para retroalimentar. Así puedes profundizar y hacer que ellos mismos analicen su desempeño. Y recuerda, la clase grabada no es para mostrarte perfecto, no, eso no es así. El foco es mostrar una práctica pedagógica intencionada, participativa y centrada en tus estudiantes. Este miércoles 8 de julio, desmenuzando los manuales del portafolio, parte 8. Hoy hablaremos sobre la tarea número 5, el trabajo colaborativo. Aquí debes reportar una experiencia real de colaboración realizada entre el 2025 y el 2026 con otros docentes y profesionales de apoyo o redes externas, siempre que el foco haya sido mejorar el aprendizaje de tus estudiantes. Este módulo tiene 4 subtareas. La 5.1 es identificar un problema pedagógico usando evidencia concreta. Para apuntar a un mejor desempeño, no te quedes solo en describir, explica por qué ese era un problema importante. En la tarea 5.2 hay que demostrar el diálogo pedagógico. ¿Qué conversaron? ¿Qué alternativas analizaron? ¿Y cómo tomaron decisiones? La tarea 5.3 evalúa cómo fue el trabajo colaborativo, qué facilitó, qué dificultó, qué aprendieron para futuras experiencias. Y todas estas tareas anteriores las puedes describir o redactar idénticas a las de tus colegas, siempre y cuando sean del mismo establecimiento educacional. Pero aquí viene un detalle importante. Las tareas 5.1, 5.2 y 5.3 pueden ser idénticas, pero la 5.4 debe ser individual. Ahí debes reflexionar sobre tu propio aprendizaje profesional y cómo impactó en tus estudiantes. Si es igual a la de otro colega,
van a considerar que es un plagio y te van a evaluar mal en el portafolio. Y no te olvides, tu director o directora debe validar que la experiencia efectivamente ocurrió. Así que el módulo 3 no es un trámite, no, es una oportunidad para que puedas demostrar cómo el trabajo en equipo puede mejorar la práctica docente y los aprendizajes de tus estudiantes. Y recuerda que ahora, en un ratito más, a las 7, analizando rúbricas del portafolio parte 1. Hoy nos vamos a concentrar en enseñanza básica, enseñanza media y EPJA. En todos estos casos tenemos 2 subtareas y 3 rúbricas. Y nos vamos a centrar solo en la primera rúbrica en este video. Un pequeño recordatorio antes de comenzar, siempre fíjate en la columna competente, porque ahí está la base para el desempeño, porque si después quieres salir destacado tienes que agregarle algo a lo que ya aparece aquí, así que esta es tu base siempre. Si vamos a la primera rúbrica, formulación de objetivos de aprendizaje, fíjense lo que pide. Tú tienes que elegir uno o más objetivos de aprendizaje del currículum y luego tienes que diseñar un objetivo para la experiencia de aprendizaje que tenga por lo menos conocimiento y habilidad. Y si quieres salir destacado tienes que agregar la actitud. Este objetivo lo diseñas tú y es para una clase, aunque no necesariamente es una clase. Ahora en el portafolio se llama experiencia de aprendizaje y esta experiencia puede durar más de una clase. Algunos tips. Dice acá abajo que el objetivo no te sirve si está redactado respecto de lo que tiene que hacer el profesor o la profesora. Ahí no sirve. Tiene que estar centrado en tus estudiantes. Otro problema, que esté demasiado lleno de muchas habilidades. No es factible realizar ese objetivo en una sola experiencia de aprendizaje. Otro problema, cuando solo señalas la actividad pero no dices el aprendizaje que hay detrás. Y si tu experiencia de aprendizaje es solo para desarrollar un objetivo actitudinal, ahí no sería necesario agregar habilidad y conocimiento según lo que dice la nota acá abajo. Seguimos con las otras rúbricas en el próximo video. Analizando las rúbricas del portafolio 2026, parte 2. Seguimos hablando de enseñanza básica, media y EPJA. Se llama Relación entre actividades y objetivos. Esta rúbrica mide si tus actividades son coherentes con los objetivos que te planteas. Para ser competente, tienen que cumplirse estas dos condiciones. Primero, todos tus objetivos deben ser abordados mediante las actividades. Y segundo, todas las actividades deben estar relacionadas con esos objetivos. O sea, no puedes poner un objetivo que después no se trabaje en la clase, pero tampoco te conviene agregar actividades que, aunque parecen interesantes, no contribuyen al objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es que los estudiantes comparen 2 personajes de un texto, no basta con que lean el texto, respondan preguntas y después hagan un dibujo. Debes describir una actividad concreta en la que efectivamente comparen personajes utilizando criterios o evidencias o características del texto. Y si quieres ser destacado en al menos una de las 3 experiencias de aprendizaje, debes hacer una actividad contextualizada. O sea, la actividad debe permitir que tus estudiantes comprendan el sentido, la importancia o la utilidad de lo que están aprendiendo. La típica pregunta, ¿y para qué me sirve esto, profe? Por ejemplo, si están trabajando porcentajes, incluir porcentajes reales, descuentos de tiendas, algo que sea tangible. Y la contextualización no es solo nombrarla, sino que debe ser útil. Deben aplicarla, deben usarla o resolver algo relacionado con esa contextualización. Y si quieres, como dice la nota de acá abajo, puedes integrar una actividad o un objetivo de otra asignatura si estás haciendo trabajo interdisciplinar. Así que antes de entregar el portafolio, pregúntate, ¿qué parte del objetivo se trabaja en esto que estoy describiendo? Si no puedes responder con claridad, entonces quizás esa actividad necesita ser ajustada. Guarda este video porque en la próxima analizando las rúbricas del portafolio parte 3. Seguimos con educación básica, media y EPJA. La rúbrica que veremos hoy corresponde a la subtarea 1.2, fundamentación de la planificación de una experiencia de aprendizaje. Y como ya hemos dicho en otros videos, tienes que fijarte en la columna competente, porque la columna destacado agrega cosas que ya están en competente. Esta rúbrica evalúa si eres capaz de explicar por qué las estrategias que planificaste son pertinentes para la diversidad de tus estudiantes. Tienes que seleccionar una de las 3 experiencias de aprendizaje que presentaste en la tarea anterior. No es que la tengas que escribir de nuevo, sino que debes fundamentar tus decisiones. ¿Y qué significa eso?
Significa explicar qué oportunidades de aprendizaje ofreciste, qué características de tus estudiantes consideraste y por qué esas decisiones favorecen su participación y avance. Para ser competente debes tener 3 cosas. Primero, tienes que vincular tu experiencia con las variadas oportunidades que ofreciste para que tus estudiantes pudieran participar y avanzar en el aprendizaje. Por ejemplo, puedes mencionar que usaste distintos medios, recursos, actividades, formas de organizar los tiempos, los espacios, el tipo de monitoreo. Segundo, debes explicar cómo esas oportunidades responden a las diferencias que existen entre tus estudiantes. Y tercero, para ser competente debes considerar al menos 2 características de tus estudiantes. Por ejemplo, puedes referirte a características de aprendizaje como sus conocimientos previos, sus habilidades, sus ritmos, o considerar características del contexto sociocultural como la comunidad, las familias, la nacionalidad, el entorno rural, urbano, o usar características asociadas a sus experiencias e intereses, sus gustos, sus preferencias, sus aficiones, historias de vida. Mira, no se trata de decir usé material visual porque mi curso es diverso. Podría ser algo como esto. Utilicé apoyos visuales y ejemplos concretos porque algunos estudiantes requieren representar la información antes de trabajarla de manera abstracta. Además, incorporé situaciones propias del contexto local para conectar el contenido con las experiencias previas del grupo y facilitar su participación. Y para llegar a destacado debes agregar 2 caminos posibles. El primero es explicar cómo la experiencia promueve que tus estudiantes respeten o valoren la diversidad. Por ejemplo, mediante actividades que incorporen distintas perspectivas, distintas experiencias, agregar elementos de otras culturas o formas de resolver una tarea. El segundo camino es reflexionar sobre tu propia práctica desde un enfoque inclusivo, o sea, analizas tus propias decisiones, cuestionas tus decisiones, reconoces qué podrías mantener, qué podrías modificar o mejorar para favorecer la participación y el aprendizaje de todas y todos. Antes de llenar esta parte, pregúntate, ¿qué características concretas de mis estudiantes consideré y cómo influyó en la estrategia que elegí? Si tu respuesta solo describe lo que hiciste, todavía te falta explicar por qué esa decisión fue pertinente. Guarda este video. Analizando las rúbricas del portafolio 2026, parte 4. Veamos la tarea número 2, evaluación formativa, la subtarea 2.1, estrategias de monitoreo de los aprendizajes, y vamos a ver esta rúbrica. Recuerda que estamos en enseñanza básica, enseñanza media y EPJA. La rúbrica es estrategias de monitoreo de los aprendizajes. Aquí se evalúa si la estrategia que tú usaste permite recoger evidencia concreta sobre el progreso de tus estudiantes. Para ser competente hay que cumplir 2 cosas principales. La primera es formular indicadores de evaluación que señalen claramente el desempeño esperado. Los indicadores de evaluación los diseñas tú. Ahí están midiendo si los profes somos capaces de diseñar buenos indicadores de evaluación. Y deben ser observables, medibles, que me permitan identificar si los estudiantes están aprendiendo. No basta con decir los estudiantes comprendieron el texto que leyeron, no. Debes decir, explican la idea principal del texto utilizando información explícita. Ese es un ejemplo. Probablemente a ti se te ocurra algo mejor. Tiene que quedar claro qué deben hacer los estudiantes y qué evidencia observable te permitirá a ti verificar el aprendizaje. La segunda condición es que la actividad de monitoreo sea coherente con los indicadores que tú inventaste o formulaste. Es decir, la actividad debe permitir que los estudiantes efectivamente demuestren ese desempeño que tú deseabas observar. Si tu indicador hablaba de argumentar una respuesta, entonces tus actividades no pueden ser verdadero o falso. Necesitarías una actividad donde ellos puedan expresar una postura, fundamentarla, utilizar evidencias. Y todo esto bajo el gran paraguas de los objetivos de aprendizaje o el objetivo que tú elegiste del currículum. Así que debe haber una coherencia entre el objetivo de aprendizaje, el indicador de evaluación y la actividad que tú estás usando para recoger la evidencia. Ahora, si quieres obtener el nivel destacado, a todo lo anterior deberías sumar que ofreces distintas formas o alternativas para que tus estudiantes puedan demostrar sus aprendizajes. Por ejemplo, algunos pueden responder por escrito, otros hacen una infografía, otros crean un video. Pero ojo, todas las opciones deben apuntar al mismo aprendizaje que está en tu indicador. Las formas cambian, pero el aprendizaje que estás midiendo es el mismo. Así que antes de presentar tu estrategia de monitoreo, pregúntate, ¿la actividad que yo diseñé realmente permite recoger la evidencia de los indicadores de evaluación que yo hice? ¿Y estoy ofreciendo más de una alternativa para demostrar el aprendizaje? Guarda este video si estás en tu evaluación. Analizando las rúbricas del portafolio, parte 5. Y quédate hasta el final porque hay una noticia. Seguimos en enseñanza básica, media y EPJA y estamos en la tarea 2.2 y nos corresponde esta rúbrica.
que se llama análisis a partir del monitoreo de los aprendizajes. Para ser competente, lo que debes hacer es analizar los distintos resultados de los aprendizajes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, te tienes que referir a los aspectos logrados o los aspectos no logrados y las diferencias de los desempeños de tus estudiantes. No basta con decir a mi curso le fue bien o al 80% le fue bien, sino que debes definir claramente qué aprendizajes se lograron, cuáles no, cuáles son las brechas, qué diferencias hubo entre a los que les fue mejor y a los que no les fue tan bien. Y también, para ser competente, debes cumplir con lo que dice aquí, explicar las posibles razones de por qué les fue bien o por qué no les fue tan bien. Y las razones que puedes usar son razones del contexto, de tus estudiantes, del contexto sociocultural en el que estás, pero también pueden ser por razones pedagógicas, decisiones que uno tomó como profe. Y para obtener el nivel destacado, debes hacer un análisis donde consideras aspectos de distinta naturaleza. O sea, no basta con decir, mira, es por culpa del ausentismo escolar, es por culpa de que en mi colegio falta tecnología, no hay data en las salas. Eso sería quedarte solo con el contexto. Aquí también valen las decisiones que uno como profe tomó para que a los estudiantes les fuera bien. El tipo de actividad, la práctica que yo hice, favoreció que les fuera bien. O algunas decisiones que yo tomé, el tipo de lenguaje que utilicé, un recurso que llevé que en realidad no sirvió, todo eso va aquí en el análisis. Y la noticia que les iba a comentar es que este domingo 19 de julio a las 19 horas, analizando las rúbricas del... Analizando las rúbricas del portafolio, parte 6. Y quédate hasta el final para una noticia si te quieres capacitar mejor para tu clase grabada. Seguimos con enseñanza básica, media y EBJA y estamos en la tarea 2.2. Nos toca esta rúbrica que se llama uso formativo de la información recogida a partir del monitoreo. Para ser competente, esta rúbrica evalúa si utilizaste la información recogida para tomar decisiones concretas que ayuden a mejorar los aprendizajes de tus estudiantes. O sea, después de monitorear y después de analizar los resultados, debes explicar qué hiciste con esa información. Para alcanzar el nivel competente, debes proponer al menos 2 acciones orientadas a mejorar los aprendizajes observados. Y en al menos una de esas 2 acciones debes promover que los propios estudiantes se involucren en la manera de mejorar sus aprendizajes. O sea, podrías, por ejemplo, plantear una nueva explicación, pero llevando ejemplos y contraejemplos o llevando errores frecuentes en la siguiente clase. Y luego que los estudiantes, por ejemplo, en parejas, se coevalúen usando una pauta que tú les diste y orientaste para ese análisis. Ahí tendrías 2 acciones. Y si quieres llegar a destacado, entonces además debes proponer acciones en donde no solo los estudiantes que tienen un rezago en el aprendizaje van a involucrarse, sino también que llevas acciones para aquellos que lograron el aprendizaje que tú te proponías. Y ahí, por ejemplo, podrías llevar tareas diferenciadas, como a los estudiantes que todavía les falta aprender o integrar ese aprendizaje nuevo, llevar nuevos recursos visuales, concretos, mientras que a los que ya lo lograron, llevar algo más desafiante. Pero no solo llevarles trabajo para que sigan haciendo más tareas, sino que profundizar en ese aprendizaje que ya lograron. Así que antes de redactar esta parte, pregúntate, ¿qué hice concretamente después de conocer los resultados? ¿Cómo participaron los estudiantes para mejorar su propio aprendizaje? Y finalmente, ¿qué oportunidades ofrecía a quienes necesitaban apoyo y también a quienes estaban preparados para seguir avanzando? Y la noticia es que este domingo 19 de julio a las 19 horas haremos un taller solo dedicado a analizando las rúbricas del portafolio parte 7. Y ojo que al final del video voy a dar una noticia que tiene que ver con mejorar la preparación para la clase grabada. Seguimos con enseñanza básica, media y EBJA. Y bueno, esta tarea también aplica para técnico profesional, la tarea número 3. La rúbrica se llama Reflexión en torno al desarrollo de aprendizajes socioemocionales. Lo primero que debes hacer aquí es identificar un aprendizaje socioemocional que tus estudiantes necesitan desarrollar. Por ejemplo, la empatía, la autorregulación emocional, la perseverancia, la autoestima académica. Pero no basta solo con identificarla, que eso aparece aquí en la rúbrica, sino que además hay que fundamentar por qué tus estudiantes necesitan desarrollar ese aprendizaje socioemocional. Decir mis estudiantes necesitan desarrollar la perseverancia porque se frustran fácilmente queda un poquito corto para ser competente. Habría que agregar más detalles. Por ejemplo, observé que frente a actividades nuevas que requerían varios intentos, algunos estudiantes abandonaban rápidamente su trabajo. Detalles como eso dan más claridad a lo que tú estás escribiendo.
Y además, para ser competente, debes hablar acerca de tu práctica como profesor o profesora. Y tienes que identificar qué conducta mantendrías o cambiarías, o qué actitud o qué forma de relacionarte con tus estudiantes puedes mejorar o puedes mantener. Y aquí no se te va a evaluar si tú reconoces que hay cosas que podrías hacer mejor. Ese no es el punto. Lo que se está evaluando es si tú eres capaz de reflexionar sobre tu práctica. Por ejemplo, yo podría decir, modificaría mi tendencia a entregar rápidamente la respuesta cuando un estudiante se frustra. Y en vez de eso ofrecería preguntas y apoyo graduales. Algo así. Ahora bien, para salir destacado deberías ser capaz de integrar varios factores que podrían estar influyendo en esa conducta de tus estudiantes. ¿Por qué se frustran? Por ejemplo, sus experiencias anteriores, el tipo de actividad que les ofreciste, la relación con sus compañeros, el temor a equivocarse, etc. Y quizás la parte que podríamos considerar más difícil, plantear una hipótesis acerca de lo que ellos están pensando o sintiendo. Esto no significa que tú tengas que decir lo que están pensando o sintiendo, sino que es una hipótesis de lo que tú crees según lo observado. Por ejemplo, uno podría decir, pienso que esto de la frustración ocurre porque en ocasiones anteriores en el curso, cuando algunos estudiantes han sido expuestos en públicos a sus errores, les ha dado vergüenza. Entonces yo creo que se sienten inseguros de desarrollar algunas actividades donde quizás se equivoquen y eso los exponga nuevamente a una vergüenza. La noticia que vamos a dar es que este domingo 19 a las 19 horas tendremos un taller práctico, queda grabado, lo puedes revisar de aquí hasta el final del proceso y solo se va a concentrar en la clase grabada. Vamos a revisar todas las rúbricas y vamos a entregar tips para todos los niveles que se evalúan. Analizando las rúbricas del portafolio, parte 8. Vamos a comenzar con el módulo 2 de clase grabada. La primera rúbrica se llama Ambiente de aula. Esta rúbrica aplica a educación básica, media, TP, EBJA, educación especial en escuela regular y en escuelas de lenguaje. Para ser competente, lo primero que dice es que durante toda la clase tú mantienes un ambiente que promueve la buena convivencia. Y también se observa que tienes una relación de confianza con tus estudiantes. Lo interesante es que la rúbrica dice que tú propicias este ambiente, pero no lo puedes controlar todo. Pero hay cosas que sí dependen de uno como profe. Tal como dice acá abajo, uno como profe tiene también un trato respetuoso hacia sus estudiantes. El profe maneja los ritmos y las actividades para que los estudiantes estén focalizados en las tareas. Uno como profe mantiene un ambiente agradable, cómodo. El docente demuestra interés, se detiene a escuchar. Se fija en los desempeños de sus estudiantes y este ambiente permite que los estudiantes quieran aportar, que quieran incluso debatir o plantear una opinión diferente. Pero como dijimos, uno como profe no puede controlar todo, por eso también acá abajo dice que si surgen situaciones que rompen este ambiente de convivencia, entonces el profe o la profe usa estrategias para abordar estas situaciones. Y para ser destacado en esta rúbrica, tú como profe propones una actividad en la que son los estudiantes los que construyen o descubren el aprendizaje. Así que no se trata solo de un buen ambiente de convivencia y de buen trato, sino también un buen ambiente para el aprendizaje. Así que no se trata de tener un ambiente 100% silencioso, todos ordenados, con la cabeza agachada. La verdad es que esa no es una señal de un ambiente de sana convivencia. Es un ambiente en donde se puede dialogar, hablar, tú escuchas, te acercas, tu rostro es amable, tu tono es amable y eso se tiene que ver en cámara. Y una relación de confianza se demuestra incluso cuando un estudiante comenta algo que está erróneo y en vez de corregirlo, tú dices, gracias por responder y ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y recuerda, para salir destacado el ambiente de clase tiene que tener actividades que les permitan observar, comparar, explorar, identificar patrones, sacar conclusiones, que ellos se muestren protagonistas del aprendizaje. La clase grabada no es para lucir al profe, es para que el profe luzca sus habilidades que tiene para que los estudiantes sean protagonistas. Y recuerda que si quieres capacitarte mejor y hacer un análisis más profundo de todo